Vamos a tener un momento de oración en lo que podemos tener el PowerPoint y pasar las cosas. Damos gracias a Dios por esta mañana de domingo. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque podemos estar acá para glorificar tu nombre, para aprender de tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Gracias por la disposición de nuestros corazones de venir en este día a adorarte y aprender de ti. Y esa disposición te damos gracias porque viene de ti, Señor. Es tuya que la has puesto en nuestros corazones. Padre, gracias por la regeneración, por el nuevo nacimiento, porque podemos abrir nuestros ojos espirituales y mirar por la fe a Jesucristo. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con nuestra serie de clases de escatología y vamos a ir... Espérense un minuto, déjenme... No, los espejuelos ya los deseché porque... No tengo un espejuelo que me sirva. Vamos a comenzar nuestra serie de clases de escatología y bueno, estamos en la segunda clase. Esta es una clase que no sé si se han dado cuenta, es como el niño que acaba de nacer y está dando sus primeros pasos y poco a poco comienza a... Primeros pasos no hemos empezado a dar los primeros pasos, estamos tratando de darnos una cosa que a los 3 meses en medicina se llama, a los 3 meses no, a los 6 meses, girar sobre el tronco, estamos girando todavía sobre el tronco. Sostuvimos la cabeza, pero estamos girando en el tronco todavía, no hemos dado ningún paso todavía. Pero nosotros estamos ya en la segunda clase y estas clases tienen como objetivo que cuando las demos usted tenga un conocimiento claro de qué cree nuestra iglesia sobre la escatología. Así que no se preocupe que cuando estas clases terminen, nosotros vamos a tener un conocimiento claro y general de qué nosotros creemos sobre la escatología. En primer lugar, nosotros dijimos en la clase anterior, quiero resumirla siempre para poder tener concatenadamente el conocimiento escatológico. En la clase anterior dijimos que la escatología es Dios llevando a cabo sus planes en la historia para cumplir sus propósitos y que ésta culmine en el futuro glorioso que Él tiene preparado para su pueblo. Dios está llevando a cabo los planes que Él tiene preparado de antemano y esos planes, sin lugar a dudas, culminarán con ese futuro glorioso que nosotros estamos estudiando. Vimos que la escatología bíblica es importante porque Dios ha querido darnos una mirada de los eventos futuros, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para estimular nuestra fe. ¿Cuáles son las ramas de la escatología? Ahí se las puse, estamos rápido porque fue la clase anterior. En primer lugar vimos que la escatología tiene una rama individual. Esa rama individual es lo que acontecerá a los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes. Y una rama general es lo que acontecerá a las demás cosas creadas. Todo eso lo veremos a lo largo de la clase. Lo podemos dividir en cuanto a el tiempo de realización de los eventos. Disculpen que ahí no está. Ok, déjenme. Este texto... ¿Tú me pusiste bien la presentación? ¿Decía? Sí. PowerPoint 2. Ok, vamos a seguir. Ese texto no sé de dónde salió ahí. Ya estamos nosotros viviendo en un tiempo escatológico profetizado en las Escrituras. Vivimos en un tiempo profetizado por los profetas del Antiguo Testamento y dijimos que todo el Nuevo Testamento gira en torno a ese ansioso deseo de los santos por la venida del Mesías. También nosotros vimos que había una escatología futura. El cristiano debe vivir expectante porque aún hay muchos eventos escatológicos por cumplirse. O sea, mis hermanos, nosotros vivimos en una escatología que ha sido inaugurada por el reino de Dios, pero vivimos en una escatología futura. La Biblia nos deja claro que
los eventos escatológicos que pasarán en el futuro son eventos que vivimos en el presente, pero que aún no han culminado. Por ejemplo, la realidad del tiempo del reino de Dios. Ahora, eso lo vimos en la clase anterior. Queremos que en esta clase nos fijemos en lo siguiente. Esta clase se titula Lo central y lo periférico en la escatología bíblica. O sea, cuando tú tienes el contenido de la escatología bíblica, hay eventos que son centrales y hay eventos que son periféricos. Y desafortunadamente, las iglesias actuales han colocado eventos periféricos en la centralidad. ¿Alguien sabe algún evento periférico de la escatología bíblica? O sea, un evento que no es tan importante, que lo han puesto en el mismo centro de la escatología. Hoy, el tiempo presente, ¿alguien tiene algún conocimiento de eso? Exactamente, la doctrina del anticristo. Los cristianos hoy en la actualidad tienen mucha curiosidad de cuál es el anticristo. Otro evento. ¿Alguien oye alguna vez el rapto, verdad? O arrebatamiento. El milenio, que es una doctrina que se habla y se habla en todas las iglesias. Sin embargo, nosotros creemos que la Biblia tiene cosas muy importantes. Toda la Biblia es importante, pero hay cosas que son más importantes que otras. Y usted dirá, wow, ¿qué está diciendo este? Miren, ese es el texto que le citaba, pero que me lo puso muy rápidamente. En Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, Jesús mismo nos dice que hay cosas más importantes que otras en la misma escritura. Alguien que lo lea. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, Jesús mismo nos está diciendo en este texto que hay cosas que son más importantes que otras. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios. Y otro mandamiento semejante que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, Jesús le está diciendo, toda la ley y los profetas depende de ese gran mandamiento. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Bueno, que hay doctrinas, que hay enseñanzas que tienen un nivel de importancia superior a otras. Porque así mismo pasa con la escatología bíblica. Hay eventos que son centrales en la profecía y otros que no lo son tanto, o sea, son periféricos. Les pongo otro ejemplo para que tengan claro. La Biblia enseña claramente que existe un único Dios verdadero y que en su Hijo eterno Jesucristo nos reconcilió a través de su muerte en la cruz por los pecadores. ¿Eso es central o periférico? Eso es central, ese es el mensaje de la Biblia. Sin embargo, también la Biblia en 2 de Samuel 21:20 enseña que hubo un gigante que tenía 24 dedos, o sea, 6 dedos en cada mano, una malformación congénita, y 6 dedos en cada pie. Nadie en su sano juicio dudará cuál es la enseñanza más importante. ¿No es verdad? Yo puedo perfectamente tener una comunión con Dios sana, tener la vida eterna sin saber que ese hombre existió sobre la tierra. Sin embargo, no puedo tener una comunión sana con el Dios verdadero y tener la vida eterna sin la primera enseñanza. ¿No es verdad? Obviamente hay enseñanzas que son centrales y otras que son periféricas. Así mismo pasa con la escatología bíblica. El problema es que la escatología tiene muchas vertientes que son centrales en la fe cristiana. Esa es la importancia de la escatología. Que muchas personas nos dicen, ¿para qué debemos enseñarle a los hermanos escatología? ¿Para qué? Bueno, mis hermanos, una buena razón es que la Biblia misma coloca a eventos escatológicos como el centro de nuestra fe, el corazón de nuestra fe. Hay eventos que son centrales, de tal manera que si un creyente no cree estos eventos escatológicos centrales, no hay salvación en él, no la hay. Si un creyente tiene dudas de algunos eventos escatológicos centrales que le vamos a dar, probablemente no sea un verdadero creyente o no sea un verdadero creyente. Así que lo que haremos hoy
es solamente, pero solamente y muy importante, es colocar los eventos escatológicos en orden, porque eso nos va a ayudar muchísimo a lo largo de la serie. Vamos a colocarlos en orden. ¿Cuáles son los eventos centrales y cuáles son los eventos periféricos de la escatología bíblica? Y yo ya les digo el número. Hay 3 eventos centrales en la escatología bíblica, los cuales son también el mismo centro de nuestra fe y que la Biblia da una importancia capital. ¿Alguno que lo sepa? A ver. La venida del Señor es un evento central de la fe cristiana y un evento central de la escatología. Otro evento. El juicio final. Yo puse juicio de tercero, por eso no lo pongo, porque... El otro evento... La resurrección de los muertos. Wow. Vamos a dejarlo ahí porque voy a empezar a describírselo, pero lo han dicho muy bien. Los 3 eventos centrales de la escatología bíblica son la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos y el juicio general, que también llamado juicio final. Y el juicio general. Después le vamos a decir por qué le llamamos juicio general y no simplemente juicio final, para distinguirnos de nuestros hermanos dispensacionalistas. Así que la segunda venida en gloria de Jesucristo es un evento central de la fe cristiana. La segunda venida es el acontecimiento escatológico fundamental de la Biblia. Hermano, grábenlo. La segunda venida es el acontecimiento escatológico fundamental de toda la Biblia. Y cuando decimos fundamental, estamos hablando que es el fundamento de todo lo que creemos. Así que los apóstoles, los escritores inspirados del Nuevo Testamento nos dicen claramente que la segunda venida de Cristo en gloria es fundamento de la fe cristiana. Fundamento de la fe cristiana. Este evento es la base de nuestra fe, la razón misma de nuestra esperanza. Dice Antonio Joquema en su libro, un libro que les he recomendado ya, La Biblia y el futuro, este pensamiento. ¿Algún hermano que lo lea? La expectativa del segundo advenimiento de Cristo es uno de los más importantes aspectos de la escatología del Nuevo Testamento. Tanto en realidad que la fe de la Iglesia del Nuevo Testamento está dominada por esa expectativa. Cada libro del Nuevo Testamento nos dirige hacia el regreso de Cristo y nos insta a vivir de tal manera que estemos siempre listos para aquel regreso. Fíjese lo que dice este hombre. De tal manera es importante esta doctrina que cada libro, prácticamente cada libro del Nuevo Testamento habla de ella y cada libro del Nuevo Testamento nos coloca el regreso de Cristo, que de tal manera que nosotros vivamos a la luz de ese regreso. Hay una expectación del creyente por la segunda venida. Y cuando un creyente, mis hermanos, comprende la segunda venida, vive la segunda venida, yo les aseguro que vamos a ser mejores creyentes. Los creyentes, para un poquito acabar de no anclar más nuestros pies en la realidad presente, debemos tener un pensamiento de la segunda venida. Hoy le vamos a enseñar qué cosa es un creyente que tiene pensamiento de la segunda venida. ¿Cómo vive un creyente que piensa en la segunda venida? ¿Cómo se afana un creyente que piensa en la segunda venida? ¿O cuál es realmente el motivo de su afán? Esto es muy importante, mis hermanos. Pero nosotros queremos primero oír las notas que se oyen de la palabra de Dios. Es como el pianista. Vamos a ir oyendo cómo resuena la segunda venida en todo el Nuevo Testamento. Vamos a verlo, hermanos. La segunda venida suena grandemente en los evangelios. En Mateo capítulo 16, versículo 27, se nos enseña por parte del mismo Señor Jesucristo que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria del Padre. En Marcos capítulo 14, verso 62, Jesús le dijo al sumo sacerdote que éste vería al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo con las nubes de los cielos, en las nubes de los cielos. En
Mateo capítulo 24, versos 42, 44 y también en Lucas 12, 40, se nos enseña Jesús enseña con frecuencia a sus oyentes que ellos debían esperar su regreso, dado que Él vendría en una hora. ¿Cómo era la hora? Inesperada. Él vendría en una hora inesperada. Aquí Jesús nos da el toque de su venida. ¿Cómo son las características de su venida? Una venida que no estaban esperando. ¿Cómo cuándo? Como en los días de Noé. Como en los días de Noé. En Lucas capítulo 12, versículos 37 y también yo le puse algunos textos, mis hermanos, al 43, habló de la bienaventuranza de aquellos siervos a quienes Él encuentre fieles en su venida. En Lucas 21, 28, después de describir algunas de las señales que precederían su venida, el Señor dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca, el día de mi venida. En Juan capítulo 14, verso 3 dice, en ese discurso de despedida de Jesús, Él dijo a sus discípulos que Él les había preparado una tierra y que Él volvería nuevamente y los llevaría a esa tierra, los tomaría consigo. Así Jesús le dijo a sus discípulos. Una nota similar suena en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 1, verso 11, a los discípulos que miraban cómo Jesús ascendía a los cielos, aquellos ángeles le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En Hechos capítulo 17, verso 31, se relata que Pablo les dijo a los atenienses que Dios juzgaría algún día al mundo por aquel varón a quien Él había levantado de entre los muertos en su segunda venida, al Señor Jesucristo. En las epístolas de Pablo, mis hermanos, también resuena ampliamente la segunda venida de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esas palabras de Jesús de lo inesperado que vendría su venida, así también sería, Pablo la describe como ladrón en la noche. Jesús vendría cuando nadie lo está esperando. En Filipenses 4:5 está el texto ese famoso que dice: el Señor está cerca, hablando también en el contexto de la segunda venida, aunque algunos, como mi pastor, dicen que ese texto también se puede referir a que el Señor está cerca de nosotros, está cerca en nuestras luchas, en nuestra vida diaria. En 1 Corintios 4:5 dice que Pablo exhorta a los corintios a ser medidos en sus juicios, dado que el Señor vuelve. Miren lo que dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. En Tito 2:13 se nos dice también en esa epístola pastoral que los cristianos son aquellos que están aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en Romanos 8:19, ese texto que nosotros expusimos en algún sermón, dice que la creación entera anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es este agudo sentido del segundo advenimiento de Cristo se ve también en las epístolas universales. En Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Busquemos ese texto. Hebreos 9:28. Leemos desde el verso 26. Me encanta siempre cuando vemos un texto que lo veamos en su contexto, para que vean cuánto enriquece el contexto a cada texto que leemos. Pudiéramos leer el contexto, un contexto mayor, pero vamos a leer solo desde el verso 26. Dice: de otra manera, bueno, vamos a leer un poco antes, mis hermanos. Vamos a leer desde el verso 22, porque yo quería abreviarles el asunto, pero vamos a leer desde el verso 22. Miren lo que dice.
Fue pues necesario. Y si me dejan leer el contexto, les leo la carta de Hebreos entera, porque a mí me fascina. Pero vamos a leer desde el verso 22. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el lugar, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Obviamente el autor de Hebreos está comparando aquellas ceremonias antiguo testamentarias con lo verdadero. Este es el tema, de hecho, de Hebreos 9. Hebreos 9 está todo el tiempo yéndonos a la memoria y diciéndonos aquello que se hacía. Estamos en lo verdadero. Ellos estaban solamente en una imagen, en una alegoría, pudiéramos decir. Dice que ese sumo sacerdote, no para ofrecerse, verso 25, muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. En el sermón de la noche, que Dios me dio la oportunidad también de dar, dice que el sumo sacerdote entraba con sangre ajena. ¿Qué sangre era la que entraba? Con sangre de un cordero, ¿verdad? Con sangre de un cordero. ¿Y a dónde entraba? Al lugar santísimo. ¿Y dónde echaba la sangre? Ahí empezó los problemas. ¿Dónde tiraba la sangre? En el propiciatorio. ¿Qué cosa es el propiciatorio? Bueno, en eso los teólogos que saben más que uno tienen algunas dudas, pero el propiciatorio era probablemente la tapa del arca del pacto. Y la palabra propiciatorio significa que Dios ha propiciado los pecados. O sea, Dios se ha satisfecho la justicia de Dios. Y la sangre del cordero era vertida sobre el propiciatorio. Pero el texto dice que este sumo sacerdote que tenemos no entra con sangre ajena. Porque Él entra con su propia sangre. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, Él entró una sola vez. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Esa fue la primera o la segunda venida? La primera venida. Él en su primera venida dio su propia sangre, entró una sola vez al lugar santísimo, propició nuestra justicia, o sea, en nuestros pecados delante de Dios, satisfizo la justicia de Dios. Sin embargo, dice el verso 27, un poco abrupto parece, pero no. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio general, el juicio final, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esa es la primera venida. En la primera venida Él fue hecho sacrificio por los pecados de sus elegidos, de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los muchos por lo que Él dio su vida. El texto da obviamente una relación. Cristo por primera vez salvó gente que le espera por segunda vez. Que le espera por segunda vez. Así que el apóstol o el escritor de Hebreos claramente pone la expectativa de la segunda venida como el corazón mismo de la fe cristiana, como el corazón mismo de nuestra esperanza. De nuestra esperanza. Seguimos. El apóstol Santiago nos dice que nosotros también debemos con paciencia afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y en Primera de Pedro 5:4, un texto que vamos a ver mucho en esta serie, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, un contexto que vamos a estar hablando, vosotros los ancianos recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese texto obviamente se refiere a los pastores. En Segunda de Pedro 3:10 dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, usa la misma imagen.
En primera de Juan 2:28, Juan insta a sus lectores a permanecer en Cristo para cuando Él aparezca, ellos puedan tener confianza. Y en primera de Juan 3:2 se nos dice que cuando Cristo se manifieste nuevamente, nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y en el único libro profético del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, la expectación de la segunda venida es inmensa, ¿verdad? Es inmensa. Apocalipsis tal parece que fue escrito para hablar de la segunda venida. Que todo lo demás son nada más que detalles de la obra, pero la obra central es Cristo en su segunda venida. Ese es el tema de Apocalipsis. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¡Wow! Hermanos dispensacionalistas, todo ojo lo verá. Amados hermanos, todo ojo lo verá. Nadie puede seguir viviendo igual después de la segunda venida de Cristo. Hermano, esas cosas son importantes. Esas doctrinas de un rapto secreto, de una segunda venida, una primera fase de la segunda venida en oculto, no la vemos. No la vemos en las Escrituras. Todo ojo lo verá. Este sistema de cosas en que vivimos, esta forma en la que vivimos, será transformada para siempre en la segunda venida de Cristo. Nada será igual. Apocalipsis 3:11 dice, aquí yo vengo pronto, le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia, y le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu gloria. Y en el penúltimo versículo de toda la Biblia dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y es como una respuesta de la iglesia que le dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, la segunda venida, yo creo que les demostré claramente, hasta pudiera notarles hasta aburrido tantos textos, tanta cantidad de textos, y no les cité todos los que tenía, solamente algunos. Es claramente una enseñanza central del Nuevo Testamento. Claramente, claramente. Ahora, ¿qué creemos de la segunda venida? ¿Qué nos enseñan todos estos textos y más de la segunda venida? Si nosotros creemos estas cosas, habremos creído parte de la ortodoxia cristiana. Si nosotros tenemos claros estas cosas, tenemos claro parte de la ortodoxia cristiana. ¿De qué es un cristiano ortodoxo? Ortodoxo significa que no anda en herejías, que no anda en mentiras, que no anda en falsedades. El regreso de Cristo, mis hermanos, es un evento literal, histórico y físico. Eso es muy importante, aunque les parezcan palabras raras, pero son importantes. El retorno de Cristo a la tierra es un evento literal, histórico y físico. No esperamos un evento espiritual o fantasmagórico. No estamos hablando de alegorías. Estamos hablando de un evento literal y físico. Cuando la Biblia dice que Jesús vendrá por segunda vez a la tierra, eso será un acontecimiento literal. Ahí en esas palabras no hay ninguna metáfora, no hay ninguna subjetividad. Es un elemento específico, en un momento específico de la historia de la humanidad. Jesús regresará físicamente a la tierra. Físicamente a la tierra. Y es muy interesante como los ángeles le dijeron en Hechos capítulo 1, como los ángeles le dijeron a aquellos que estaban viendo su partida. ¿Qué le dijeron? No vamos a buscarlo, solamente que usted recuerde. ¿Qué? Pero la Reina Valera pone una palabra. ¿Cuál es la palabra? De esta misma manera. De la misma manera que ustedes ven que Él sube, que Él asciende, así mismo como ustedes lo están viendo, como ustedes lo están presenciando, en ese mismo cuerpo que ustedes están mirando, de esa misma manera descenderá. Eso es literal. O sea, Jesús regresará a la tierra físicamente. Ustedes dirán, bueno, pero eso es algo obvio. La segunda venida es claramente un retorno físico de Jesús a la tierra. Bueno, mis hermanos, les cuento que aún que algo tan obvio, tan claro en las Escrituras, ha sido tergiversado en nuestros días. Por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová cree y predica que la vuelta de Cristo será un evento invisible y secreto. Que Jesucristo está en el cielo de una forma invisible. Porque ¿qué dicen los testigos de Jehová? ¿Qué dicen que cuando resucitó, qué era lo que había resucitado?
Los testigos de Jehová no creen en la resurrección física de Cristo. ¿Ustedes saben eso? Los testigos de Jehová toman el texto ese cuando María y María Magdalena confunde a Cristo con el hortelano. ¿Lo conocen en los evangelios? Los testigos de Jehová toman eso y en base a eso dicen que aquello que era un fantasma. Y por lo tanto un fantasma que se reencarnaba en el cuerpo de gente. Una doctrina, mis hermanos, pero horrible. Pero horrible. Y yo he visto creyentes que se han ido para los testigos de Jehová. ¿Ustedes saben eso? Después de haber, bueno, creyentes, no sé, profesantes. Después de haber oído la sana palabra, irse para una abominación de esa manera. Bueno, de todo tiene que ver uno en este mundo. Dios nos libre a nosotros de ser confundidos con algo tan horrible, algo tan antibíblico como esas cosas. Por lo tanto, dice ellos que como Cristo resucitó de una manera fantasmagórica, que así mismo vendrá por segunda vez. Ellos dicen que la segunda venida será solo reconocida por eventos que pasarán en la tierra, pero nosotros no creemos eso, mis hermanos, gracias a Dios. Nosotros rechazamos toda esa oscura y mentirosa enseñanza. Así que primero, nosotros creemos que Jesús vendrá de una manera visible, física y reconocible por todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra reconocerán claramente que Jesús ha venido, Y ahí está el texto que le citaba. Este es el texto que le citaba de memoria, que tratábamos de recordar de memoria. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. De la misma manera que fue su partida, será su segunda venida. Ellos vieron con sus ojos el ascenso de Jesús en su cuerpo. Nosotros veremos su descenso con nuestros ojos. En Hechos capítulo 3, versos 19 al 21, Pedro dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Este texto nos dice que su partida significó su ausencia física de la tierra, pero su venida significará su presencia física entre nosotros. En Primera Tesalonicenses se nos dice algo parecido. Y este texto es un texto muy importante de la escatología. Vamos a buscarlo. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 16. Miren lo que dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y es interesante cómo Pablo se pone ahí, ¿verdad? Nosotros que vivimos. Y nosotros a veces no tenemos esa fe para hablar así como Pablo, ¿verdad? Pablo estaba mucho más distante de la segunda venida que nosotros, eso no nos queda duda, ¿verdad? Mucho más distante. Bueno, él se ponía en la segunda venida. Esa es su esperanza. Y entonces, ¿por qué va a ser erróneo que yo diga: no, yo que voy a ver a Cristo por segunda vez en las nubes de los cielos? No, no es nada erróneo. Pablo se ponía en la segunda venida y estaba mucho más distante de ella. Dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es solo un adelanto de próximas clases. Hay cosas que van a pasar en la segunda venida. En ese retorno físico de Jesucristo a la tierra, literal e histórico, hay cosas que van a pasar. Y Pablo nos dice algunas. ¿Cuáles algunas?
¿Cuáles son algunas cosas que van a pasar? La resurrección de los muertos, creo que es claro. Que Pablo está claramente hablando de la resurrección de los muertos. Y hay otro evento más ahí que él... La resurrección de los muertos es una evidencia de que todo ojo le verá. Amén, amén. Porque nosotros a veces cuando decimos todo le verá, estamos pensando en los que estén vivos en ese momento. Pero va a haber resurrección de justos y injustos, y ellos no van a ver. Y literalmente todo ojo le verá. La resurrección de los muertos es para todo el mundo. Amén. Desde Adán y Eva, porque ellos van a resucitar con cuerpo material, Así mismo. espiritual, y lo van a ver. Amén. ¿Y qué más evento hay implícito en esas palabras? Eso también, el orden, hay un orden. Obviamente en el pasaje hay un orden. Hay un orden. ¿Quiénes van primero? Los resucitados. Los resucitados van primero. Pablo estaba consolando el alma de esos. A mí me parece que Pablo ahí estaba en una funeraria, ¿verdad? Y Pablo estaba diciendo, hermano, ese que tú ves ahí, ese va a resucitar primero que tú. Tú te vas a quedar hasta la segunda venida, pero ese va a ser privilegiado porque ellos resucitarán primero. Pero hay también otra doctrina otro acontecimiento que ocurrirá en la segunda venida. La transformación. Luego nosotros, y a nosotros también nos van a pasar cosas, dice Pablo. No les leí el texto completo. Nosotros seremos transformados. Hay otro evento más abajo un poquito. ¿Cuál es? A los que han leído el texto. El arrebatamiento de la iglesia. Pero lo dejo más adelante. Ahí va a haber un arrebatamiento. Y es el rapto ese, que es una palabra que no sé dónde la sacaron, pero el arrebatamiento sí va a haber ahí. Un arrebatamiento de la iglesia. Que después vamos a ver qué cosa es eso. Quien descenderá, dice Pablo, obviamente es el mismo Señor Jesucristo, aquel que estuvo entre nosotros en su primera venida, aquel que resucitó en un cuerpo glorificado, visible por todos. Ese mismo Señor, dice Pablo, descenderá ahora por nosotros en su segunda venida. Así que Jesús vendrá de una forma pública, universal, manifiesta. El regreso de Cristo no será algo secreto, no será algo que solo los eruditos bíblicos podrán percatar. No será algo que solo los cristianos experimentarán, sino que no habrá ni un solo ser humano, como decía nuestro hermano René, en esta tierra que no reconocerá su segunda venida. El propio Señor Jesús, hablando de su segunda venida, dijo en este importantísimo texto de Mateo 24. Así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis. O mirad está entre los aposentos, no le creáis. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos creerle el que ha leído el texto entero? Exactamente. ¿Cómo tú vas a venir a mi casa y me vas a decir, oye, Cristo se apareció en el desierto? No, eso no tiene que anunciármelo nadie. Mi vida será transformada totalmente, sea creyente o incrédulo, totalmente, de tal manera que nadie tiene que contarle al otro que Cristo vino. Miren lo que él dice, eso lo mismo dice. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, eso también es una metáfora para que entendamos la grandeza. Si un cuerpo está muerto, las águilas se notan claramente, todo el mundo la ve. Inmediatamente, y entonces nos dice, ¿cuándo será la segunda venida? Todo esto lo vamos a tratar poco a poco, pero ¿cuándo será? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Todo eso son alegorías para hablar de la grandeza del juicio que viene sobre la tierra, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, o sea, después de esa gran tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay muchos otros pasajes que nosotros pudiéramos citar, pero creo que estos pasajes son claramente evidentes que Jesús vendrá de una forma pública, universal y manifiesta, y que será reconocible a todos los hombres y mujeres de la tierra. Ahora, mis hermanos, ¿qué pasa si una persona niega esto? Una persona dice, yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal.
Yo creo en su primera venida. Creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Pero sin embargo, pastor, el pastor es el que está haciéndole la entrevista. Pastor, yo no creo en la segunda venida. Yo no creo que Cristo va a venir por segunda vez. No lo creo. No me imagino eso. Eso es demasiado impresionante. Me parece como una película de Hollywood. No lo creo. ¿Ustedes creen que el pastor Joel le va a dar la mano y le diga, no te preocupes, es un asunto menor, nosotros te vamos a ir poco a poco discipulando, hazte miembro de la iglesia en lo que el palo va y viene, que yo te voy a ir enseñando y poco a poco te voy convenciendo? ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos hacerlo, hermano? No podemos hacerlo, porque eso es una herejía en la Biblia. No creer en el retorno de Jesucristo por segunda vez es ir en contra del corazón de la fe cristiana, del corazón de nuestra fe, del evangelio que predicamos. Así que, mis hermanos, yo les voy a demostrar ahora que la negación de este evento central de nuestra fe es una doctrina condenable en las Escrituras. Si una persona dice que cree en Cristo pero no cree en la segunda venida, de esa manera está yendo en contra de nuestra fe. Esta es una herejía. Obviamente no vamos a desechar a nadie por eso. No lo vamos a admitir a la membresía de la iglesia, pero vamos a trabajar con esa persona, vamos a convencerle por las Escrituras, obviamente. Porque lo dice claramente el apóstol Pedro. ¿Algún hermano que lo lea? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano, ¿qué tono tiene el texto hacia una persona que niega la segunda venida? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Segunda línea. Que andan en sus concupiscencias. O sea, una persona que no cree en la segunda venida no ha conocido a Jesucristo. No ha tenido un encuentro verdadero con el evangelio verdadero. El que no cree a la segunda venida es un burlador de la fe cristiana y además anda en sus propios pecados. Así que, hermanos, la segunda venida creo que les he demostrado claramente que es un evento escatológico central de nuestra fe. Vayamos un poco más rápido porque no nos va a alcanzar el tiempo, como siempre, al segundo evento central de nuestra fe, la resurrección de los muertos. Las Escrituras enseñan que la resurrección de los hombres es un elemento central de los eventos escatológicos que acontecerán en el futuro. Al igual que la segunda venida, la resurrección es un evento literal y corporal, como también dijo nuestro hermano René. Sin embargo, en este aspecto debemos decir que la atención especial de las Escrituras, debemos aclarárselos, hermanos, debemos aclarárselos para que vayan con conciencia. La atención especial de las Escrituras, ¿hacia qué resurrección está? Sí, la resurrección del cuerpo, pero ¿de qué tipo de gente? Si nosotros comparamos, alguien aquí se pone a hacer un estudio del Nuevo Testamento y uno compara cuantitativamente y en calidad y cualitativamente los pasajes que hablan de la relación de la resurrección de los creyentes con la resurrección de los impíos, se dará cuenta claramente que el énfasis del Nuevo Testamento está en la resurrección de los creyentes. ¿Entienden eso, hermano? O sea, el Nuevo Testamento le dedica más tiempo a la resurrección de los creyentes, pero eso no significa que no hable de la resurrección de los inconversos, de la resurrección de los no creyentes. Por ejemplo, en primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 20, yo quiero que lo busquen conmigo para que podamos tener una claridad de lo que estamos haciendo. Esto es un texto fundamental de la resurrección. Le estamos hablando de textos que sin ellos tendríamos un poco menos de luz de lo que es la resurrección.
Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, la resurrección nuestra está unida a la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a su Hijo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si tú dices ahora, no, Cristo sí resucitó, pero los muertos no resucitarán, ¿qué eres? Un testigo falso. ¿Por qué razón? Porque la resurrección nuestra está tan unida a la de Cristo que si tú crees en la resurrección de Cristo, tienes que creer en nuestra resurrección. Cristo es como la garantía de que nosotros resucitaremos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana fe es, o sea, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y por cierto, ahí está el problema de sacar los textos de su contexto. Por ejemplo, si tú pones yo creo que yo oí eso hace poco acá, no sé si Joel lo dijo, que si sacamos este texto de su contexto y alguien pone, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, bueno, apaga la luz y vámonos. Pero es que ese texto está en el contexto de que si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos, y si nosotros no resucitamos y Cristo no resucitó, nosotros somos dignos de que ahí empiecen a llorar por nosotros. Somos dignos de conmiseración. Mire. Este es un pasaje importante acerca de la resurrección como evento central de la fe cristiana. Ya en épocas tan recientes como el tiempo de Pablo, había algunos sectarios que negaban la resurrección corporal de los muertos. Y el argumento de Pablo es muy interesante. En primer lugar, mis hermanos, nuestra resurrección futura está íntimamente ligada al hecho de la resurrección de Cristo. Creo que lo probamos claramente. El texto enseña claramente eso. Segundo, la resurrección de Cristo es el fundamento, la prueba de que nosotros también resucitaremos de la misma manera que el Señor. Claramente lo enseña el texto. Claramente. Y un poquito más debajo, este texto llega a una conclusión práctica. Y es la conclusión, regocíjate, Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Nosotros también resucitaremos. De la misma manera que el Señor. Él es primicia. Nosotros iremos detrás. Hermanos, la negación de este evento central de nuestra fe es también una doctrina condenable en las Escrituras. Condenable. En 2 Timoteo 2, capítulo 10, versículos 16 al 19. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a ese joven pastor. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y ahí hay una cosa que no sé si se han dado cuenta. Himeneo y Fileto, bueno, Himeneo y Fileto son ejemplos que Pablo da, pero estos hombres, Himeneo y Fileto, ¿qué problema doctrinal tenían? Ellos no creían en la resurrección. Vamos. Ellos creían que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué problema tiene eso con nuestra fe? Hermanos, el problema de nuestra fe, yo no sé si han podido captar primero a los Corintios 15 y este texto de 2 Timoteo 2, 16 al 19. Nuestra resurrección está unida a la segunda venida de Cristo. Está tan unida a la segunda venida que es también una herejía decir
que alguien resucita o que hay una resurrección sin la segunda venida. La segunda venida está, la resurrección de los muertos está ligada a la segunda venida. Himeneo y Fileto trastornan la fe de algunos porque Himeneo y Fileto habían enseñado que la resurrección ya se efectuó. Ya se había efectuado sin la segunda venida, sin el final de los tiempos, sin el retorno de Cristo. En este pasaje se habla de un gravísimo error doctrinal. Decir que la resurrección ya se ha efectuado sin segunda venida, de forma secreta, no literal y corporal, sino de una forma secreta, algo así. Parece que ellos creían en algo así como la reencarnación, una cosa rara. Y el apóstol ve ese error como palabrería profana y vana que conduce a la impiedad y se compara con la gangrena que come todo el cuerpo. Veamos, hermanos, en tercer lugar, el tercer evento central de nuestra fe, el juicio final. Y con estos tres eventos, mis hermanos, nosotros estamos hablando de los eventos fundamentales de la escatología bíblica. El verdadero evangelio va acompañado de la fe en que todos los hombres tendrán que rendir cuenta delante de Dios en un juicio final, general, un juicio literal e histórico, o sea que ocurrirá en un momento dado de la historia. Todos tendremos que presentarnos delante de Dios, que es el juez supremo de este universo. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué es esto? ¿Qué doctrinas son estas? Porque este texto es un texto que puede confundirnos. Hermanos, las doctrinas que se hablan después del fundamento son doctrinas fundamentales, son fundamentos. El apóstol, el autor de Hebreos, lo que está diciéndole es: oye, crezcan, ya echaron el fundamento, ahora empiecen a echar paredes. Es como diciendo: maduren, ya tienen el fundamento, pero el fundamento son estas doctrinas. Y es interesante cómo en ese fundamento hay dos eventos escatológicos en el fundamento de nuestra fe. ¿Cuáles son? La resurrección y el juicio final. La confianza del creyente está en que Cristo, su abogado, en ese juicio final, Él va a obrar a nuestro favor. Miren, mis hermanos, en este juicio, ¿qué pasará? Bueno, Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después el juicio eterno. O sea, eso es lo que pasará. Moriremos una sola vez y después el juicio. Discúlpame, me queda una duda que me queda. Esta resurrección que hablamos de nosotros se refiere a los cristianos que están muertos físicamente, si Cristo viene mañana, los que están muertos físicamente y los que estén vivos en ese momento serán transformados. La resurrección se refiere a esa transformación. No, la resurrección se refiere a la resurrección de los muertos. Los que están vivos serán transformados y el juicio final será un juicio general, tanto para los resucitados como para los transformados, un juicio general. En cuerpos físicos, exactamente. Dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después que mueren, tendrán que presentarse delante del juicio de Dios. Pero mis hermanos, en Primera de Juan, capítulo 4, versos 14 al 17, dice: y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y miren, los creyentes miran al juicio con confianza, porque ese juicio es un juicio escudriñador. El juicio en las Escrituras tiene una connotación, sin lugar a dudas, en el Nuevo Testamento, tiene una connotación de
de escudriño, en cierto sentido negativa, porque es un juicio que condenará a mucha gente, pero los creyentes miran a ese juicio con confianza. ¿Por qué razón? Porque tenemos un abogado a nuestro favor. Ahora, ¿ese juicio será un juicio en base a la fe o en base a las obras? A las obras. Que es raro, ¿verdad? ¿La salvación es por obras? No. ¿El juicio es por obras? Sí. Salvación por fe, juicio por obras. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Hermanos, los creyentes miramos con tranquilidad a ese juicio, porque en ese juicio será revelada el abogado, el hermoso abogado que tenemos. Quédense con eso. Nosotros vamos a hablar del juicio final. Tenemos una clase entera para hablar del juicio final y ver las características de ese juicio final. Pero si tú estás sin Cristo y vas a ese juicio final sin un abogado, tú serás condenado. Porque en ese juicio se juzgará a los hombres en base a sus obras. Y aquí nadie ha cumplido perfectamente la ley moral de Dios. Nadie ha cumplido perfectamente. El asunto es que los creyentes tienen un sustituto, tienen un abogado, tienen alguien que murió por ellos, tienen alguien que fue condenado ya por ellos. Y es alguien que se presentará por ellos, que intercede por ellos. Después vamos a ver algunas características específicas del juicio y cómo ese juicio será de bendición y de gloria para los creyentes, pero eso lo veremos en la clase respectiva. Ahora, mis hermanos, ¿cuáles son los eventos periféricos de la escatología bíblica? ¿Cuáles son los eventos periféricos de la escatología bíblica? Aquí les presento algunos eventos periféricos de la escatología bíblica que quiero que los tengan presentes y que lo vamos a tratar también a lo largo de esta serie. El primer evento periférico es la gran tribulación. La gran tribulación. En Mateo capítulo 24, versos 21 al 22, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y ese texto, mis hermanos, de Mateo 24, habla de una tribulación que es diferente a toda la que hemos pasado. Porque tú dices, bueno, pero si hemos pasado siempre tribulaciones. En el mundo ha habido la peste española, en los días de José, el hambre sobre Egipto, el periodo especial en Cuba. ¿Qué más tribulación se necesita? Bueno, la gran tribulación. Las guerras mundiales, exactamente. Pero hay un evento final que se llama la gran tribulación. De ese también hablaremos, hermano. Y es un evento tan terrible que dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y eso obviamente es una hipérbole. Tenemos que entender también las hipérboles que Jesús nos presenta para hablarnos de la gravedad del evento. Pero fíjate que inmediatamente más abajo dice: más por causa de nosotros, los escogidos, aquellos días serán acortados por amor a los escogidos. Segundo evento que nosotros creemos que es un evento periférico, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor en el aire. ¿Cuántos textos del arrebatamiento de la iglesia hay? ¿Cuántos? Es fácil la respuesta. Only one. Only one. Only one. Only one. Solo un texto en todo el Nuevo Testamento que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Only one. Y en base a ese texto, hoy la gente yo iba a decir se faja, pero no sé si todo el mundo entiende. Hay divisiones y esquemas y complicaciones y... Bueno, el texto de Primera a Tesalonicenses 4:17. Hermano, digo que solo uno, porque solo uno es visiblemente. Yo sé que hay otros textos que buscamos aquí, buscamos allá y rebuscan en Mateo 18 o 24 y rebuscan acá y allá. Pero solo hay un texto que habla claramente de eso. Es Primera Tesalonicenses 4:17, que dice, ese texto, si lo buscamos en su contexto, podemos entenderlo claramente. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son los que vivimos? Los que somos transformados. ¿Quiénes son ellos?
los resucitados. Y todos recibiremos al Señor en las nubes, o sea, todos juntamente con ellos en las nubes recibiremos al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Sí, el problema es que el arrebatamiento está ligado a la segunda venida, ¿verdad? Lo que es periférico es el momento. Sí, exacto. Los debates es cuándo va a ser. ¿En qué momento del...? Sí, exacto, hermano, claro, porque el pastor hace una buena aclaración. No estamos hablando aquí de la segunda venida, estamos hablando de ese momento. Pero es que ese momento le han dado una importancia trascendental. Entonces, estamos hablando de ese momento. Y el momento, dice Antonio Joquema en su libro, que parece como un capitán que el pueblo sale a recibirle. Eso es lo que yo veo claramente. Me encanta esa ilustración de Antonio Joquema en su libro. Es como ese capitán que viene victorioso de la guerra y todas las aldeas salen a recibir a su capitán. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en el texto. Nosotros hemos sido transformados, ellos han sido resucitados y nosotros vamos a recibirle como ese capitán que viene victorioso. Nos encontraremos con él en el aire y le recibiremos. ¿Para qué? Todo parece indicar en el texto que completaremos su descenso con él. Todo parece indicar en el texto, ¿verdad? Nosotros completaremos su descenso. Eso lo vamos a ver, hermano. Eso lo vamos a ver. Completaremos su descenso recibiendo al Señor en el aire. Y por cierto, los hermanos dispensacionalistas tienen un problema ahí porque es que así estaremos para siempre con el Señor. No por 1000 años. Para siempre con el Señor. César. Lo que se habla de arrebatamiento de la iglesia, pero el texto dice claro que quienes van a ser arrebatados son los que estén vivos en ese momento, cristianos, o sea, la iglesia, de lo que forman parte del cuerpo real de Cristo, que estén vivos. Sí, pero ahí está incluyendo a los resucitados. Porque los que son resucitados son parte de la iglesia también. Sí. ¿Me entiendes? Pero el arrebatamiento es para los que sean transformados. No, dice juntamente con ellos. Ay, mi madre, ahora vamos a fajar. Ellos en las nubes van a ser visitados. Después nos fajamos en ese aspecto, César. Después nos damos... Yo creo que realmente son los resucitados y los transformados, porque dice juntamente con ellos. Pero ustedes saben, nuestro hermano César no cree eso y yo tengo que respetarle también. Eso es bueno. Precisamente eso. ¿Cómo sucederá? Que es lo que no se explica. Es lo que es periférico. Y es lo que muchas veces se pone como algo central. Exactamente. O sea, Exactamente. hay un evento separado, el arrebatamiento de la segunda venida. Exactamente. Los momentos, la forma, es lo Exacto. que es periférico. Exacto. Es por eso que yo, a lo mejor con César no llegamos a un acuerdo, pero yo no tengo ningún problema con darle un abrazo a César, porque es que esto es un evento periférico, es ese momento, es lo que dice el pastor Joel. No es la segunda venida, es ese detalle periférico de la escatología. Hermano, y tenemos que ponerlo sinceramente por la importancia que se le ha dado ya a eso. Y yo creo que no tiene esa importancia, la verdad. Pero bueno, mis hermanos, ahí está el detalle. Ajá. ¿Verdad? Esto es que cuando nosotros estudiamos la segunda venida, lo que estamos haciendo es separando un futuro evento histórico en sus partes para poderlo entender. Ahí está la complejidad, ¿verdad? Para poderlo entender. Pero todas las cosas van a suceder en un momento que se llama la segunda venida de Cristo. Pero tenemos que separarlo por partes para poderlo Estoy de acuerdo. comprender. Estoy de acuerdo. De Estoy una de manera acuerdo. didáctica. No Sí. es que primero vaya por directo, o sea, Sí, y por eso es que Joel ha hablado 2 veces, por la preocupación de que ustedes vayan a pensar que este evento lo que estamos hablando también es la segunda venida. No, estamos hablando de ese momento y lo ponemos ahí, hermano, para poder nosotros tener claridad, porque usted, si se encuentra con un despasionalista, le va a dar cierta importancia a este momento y nosotros realmente no la vemos tanta, pero tenemos que hablarlo con sinceridad entre nosotros. William. Rectifico, es verdad. Van juntos. William. Que hay un orden lógico en el que se deben presentar los eventos, pero no significa que hay un orden cronológico. No es lo mismo. Exactamente. Exactamente. Y de hecho, lo que yo he podido estudiar, mis hermanos, hay dudas realmente al orden de los eventos. Es lo que dice nuestro hermano William. El orden cronológico, mis hermanos, desafortunadamente, hay gente que se atreve.
pero son muy atrevidos, déjenme decirles, muy atrevidos, porque el orden cronológico es muy complicado de precisar. Lo que sí tenemos claro es lo que dice nuestro hermano René, la segunda venida, la resurrección de los muertos y el juicio final como un evento único, como un evento que marcará el final de este siglo, que lo vamos a dar más adelante. Exactamente, es un plan perfecto que Dios tiene. Este es otro evento periférico, que nosotros lo vemos también muy periférico, pero desafortunadamente fíjense que los esquemas de escatología se han dividido en base a este evento periférico. Es increíble. Los eventos escatológicos, los esquemas escatológicos, las posturas escatológicas se han dividido en base a un evento periférico de la fe, de la escatología. Un evento periférico. Un evento que ¿cuántas veces se enseña en el Nuevo Testamento? Only one. Una sola. Busque otro texto más y usted verá que no existe. No existe ningún otro texto en el Nuevo Testamento que enseñe el milenio. No lo existe, pero desafortunadamente, mis hermanos, decimos que el Nuevo Testamento debe interpretar los pasajes oscuros, la revelación más clara debe interpretar pasajes más oscuros, pero desafortunadamente en esto a muchos teólogos se les olvida eso. Y dicen, no, pero para esto no, para esto no. Para esto, este texto tiene que interpretar todo lo demás. Eso es desafortunado. Y el texto es este, Apocalipsis capítulo 21 al 2, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Cuántas clases tendremos de esto? Para hacer un evento periférico tendremos clases sobre esto. ¿Por qué tenemos que dedicarle tiempo? Porque es que si no le dedicamos tiempo, alguien puede decirle a nosotros, pero esta gente está esquivando esto. Y no lo vamos a esquivar, vamos a interpretar el texto. Y vamos a dedicar toda la clase completa a interpretar el texto. Y el último evento periférico, que creemos que es un evento periférico de la escatología, para completarles el esquema, es el evento de la apostasía y el anticristo. La apostasía y el anticristo. Para completar el esquema, hermano, ya estoy terminando porque ya terminaron. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y por cierto, no quiero dejarle de hacer la aclaración, en nuestra confesión de fe tenemos allí nuestros padres bautistas, tenían una visión clara de quién era este anticristo. ¿Alguien sabe? El Papa. Nosotros decimos que eso es algo que se llama sobredogmatismo. ¿Por qué sobredogmatismo, hermanos? Porque aunque nosotros creemos que el Papa de Roma puede ser este anticristo, no podemos afirmarlo con esa fuerza con que ellos claramente lo dicen en nuestra confesión de fe. Pero probablemente sea el anticristo. Hermanos, hasta aquí nuestra clase de hoy. En la próxima clase estaremos viendo las principales interpretaciones. Estaremos acotejando todo esto en nuestro esquema escatológico. Estaremos viendo las principales interpretaciones que han tratado de organizar estos eventos. Pero cito a un autor cristiano ya para terminar y no dejar esta clase así como inconclusa. Puede ser que la iglesia de hoy en día esté tan atrapada por las preocupaciones materiales y seculares que el interés en la segunda venida ya va reduciéndose al segundo plano. Puede ser que muchos cristianos ya no creen en un regreso literal de Cristo. Puede ser que muchos que sí creen en un regreso literal de Cristo han proyectado dicho evento tan hacia el futuro distante que ya no viven con la anticipación de ese regreso. Sean cuales fueren las razones, la pérdida de una anticipación vital y viva de la segunda venida de Cristo es señal de una enfermedad espiritual muy seria en la iglesia. Si bien puede haber diferencia entre nosotros respecto a varios aspectos de la escatología, todo cristiano debería esperar con ansias el regreso de Cristo y debería vivir a la luz de esa expectativa cada día nuevo. Vamos a orar, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu
bendita palabra que es luz para nuestros ojos, que es luz para nuestro camino. Padre, edifica a nuestros hermanos con esto, que nosotros podamos en nuestra vida darle un stop a los pensamientos de este mundo y entender que nosotros aquí estamos de pasada, que somos peregrinos, que somos gente que vivimos para esperar tu regreso. Padre, nosotros te queremos pedir, como te pedía también el Juan en el Apocalipsis: ven pronto, Señor Jesús, regresa pronto, necesitamos encontrarnos contigo. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de ese nuestro amado Salvador. Amén. Amén.